del papiro. Me llamo Maima. Tengo el honor para explicar a ustedes la planta del papiro y cómo se puede fabricar una vez de esta planta. Esta planta es acuática tropical, se crece en las orillas del Nilo. Su altura que pesa 2 y 3 metros. Esta planta fue sagrada para los antiguos egipcios por dos motivos. Primero por su flor, que tiene la forma como los rayos del sol, y el sol fue el símbolo del dios más grande, Amon-Ra. Y si lo tocan van a tener buena suerte. ¿Quién quiere jugarlo? Ahí da la vuelta. Pasa. Y ahora esta. Esto es lo mismo. Tocar cosas distintas es mala, Segundo razón por su tallo, que tiene una forma ¿qué forma? Triangular. Y que también piramidal, exacto. Las pirámides son un símbolo de la agilidad. Y para fabricar un papel de esta planta cortamos el tallo con el tamaño que queremos. Corto como este o largo. Por ejemplo, este tamaño. Y después quitamos la corteza verde. Y notamos que es muy fuerte y flexible. ¿Quieres conmigo? Por eso los antiguos egipcios utilizaban para fabricar cestos, sandalias y barcos. Pero lo más importante para la fabricación del papiro es la parte interior. La cortamos en láminas finas. Estas láminas son frágiles y se rompen fácilmente, porque tienen gran cantidad de agua y azúcar. Y para su porcentaje de agua utilizamos el martillo. Luego, parece como la carne de azúcar, pero no sé cómo ahora, antes sí. El remedio para sacar toda la agua, y después la ponemos en el agua para reducir por 6 días seguidos para reducir el porcentaje de azúcar. Y después traemos 2 telas de algodón. Y ponemos las láminas en formato cubo. Todos verticales, luego horizontales. Trozando como una tela, hasta el fin. Luego la ponemos debajo de la prensa por otros 6 días. Hasta se peguen naturalmente debajo de la prensa. Pero los antiguos egipcios utilizaban sus grandes piedras en lugar de la prensa. Si ponemos las láminas en el agua por 6 días seguidos, salen como este color, clarísimo. Pero si la ponemos en más tiempo, en mucho tiempo, será como este color, más oscuro. Y después 12 días tendremos un papel del papiro como este, que es fuerte y flexible y alto plano y su rompe. ¿Mira? Y pueden ver las láminas ante la luz. Miran verticales y horizontales. Y pueden ver también los fondos marrones que indican que son auténticos, que son las letras del azúcar. Y a lo verlo no hay algo químico, porque se utilizan cosas químicas para pegarse, pero los plastificados se pegan por utilizar cosas químicas, colas, gomas, como este no. ¿Oído? Y este papel la hacemos de cada tipo de colores, acuarela, tinta, y nuestros cuadros están hechos en gran ventores, están bien altos. ¿Se le acaba la cinta o la pila? No estaba activado el rec. ¿Qué dices? Y hay aquí dos cintas, antes todo el difícil no. Antes todo el difícil. Bueno, voy a explicar a ustedes unos trazos de ilustración. Este cuadro se llama Juicio Final, que representa la vida después de la muerte. Este es el difunto que está conquistando ante los 14 jueces que representan las jueces del mundo. Los 7 que llevan la vida es que era buena persona, los otros que era mala persona. Entonces hay un equilibrio, y en voz de la justicia no viste que otra aplicación acompaña el difunto a la balanza, donde se pone su corazón platillo, y en el otro lado se pone la pluma de la justicia. Si corazón besa más, significa mala persona. Entonces, si corazón es besado, significa pecado. Entonces ama como su corazón es el difunto mismo.
dios del paraíso, sus hermanas Isis y Nitris, que son diosas de bien más grandes. Este es el dios de la escritura, la sabiduría que escribe los resultados. Este cuadro se llama el árbol de la vida, que representa las diferentes etapas de la vida humana: nacimiento, infancia, juventud, madurez y vejez. Los 4 pájaros miran a la salida del sol o al futuro, el quinto mira a la puesta del sol. Y podemos decir que este es el árbol de la familia también. Podemos escribir el nombre de la familia aquí el padre, la madre y los hijos. Este cuadro se llama la carta del amor. Es la primera carta del matrimonio del amor. Es de Tutankamón y su esposa Enhesbaakon le da los flores y rosas como signo del amor. Y Tutankamón acepta los flores y rosas como signo de acepta su amor y su matrimonio. Este es el calendario egipcio, el primer calendario en todo el mundo. Las 4 parejas de Urus son los puntos cardinales. Las 4 mujeres son las estaciones del año. Todos son 12 personas, son los meses del año. Y las manos son 24, son las 24 horas del día. Y en el centro del cielo los signos zodiacos. Y por fin, este es el cartucho. Es una forma sagrada para grabar el nombre, para hacer este nombre protegido. Nadie se hace escribir su nombre aquí, salvo los reyes y las reinas. Pero usted puede escribir su nombre aquí. Esto cuesta 10 libras, aparte del derecho del cuadro mismo. Este es el rojo, es el 13 libras egipcias, pero aceptamos aquí cualquier moneda, tarjetas, euros, dólares, como quieran pagar. El negro es el número del modelo. Y tenemos aquí una oferta: si compra un gran cuadro como este o este, puede tener otro chiquito como regalo. Si compra varios cuadros, puede tener uno como regalo. Y hay también descuentos si quieren. Y vamos a poner los papiros, uno como este, para conservarlo. Muchas gracias por escucharme. Y ahora vamos a hacer una vuelta en toda la galería.